Si vienes a Barcelona, te invito a que te atrevas a desviarte de las aglomeraciones y descubrir las obras menos conocidas de Gaudí. Es innegable que viajar es mucho más que seguir al grupo. Hoy exploraremos dos joyas ocultas del arquitecto catalán de la Sagrada Familia, la Torre Bellesguard y la Casa Vicens, obras que nos muestran su genio desde perspectivas únicas. Situada en la conocida como Zona Alta de Barcelona, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, la Torre Bellesguard, que significa Bella Vista en catalán, construida entre 1900 y 1909, se alza sobre las ruinas de un castillo medieval, el hogar del último rey de la dinastía catalana Martín I el Humano. A los pies de la moderna Torre de Collserola, a diferencia de otras obras de Gaudí, la Torre Bellesguard tiene un diseño más rectilíneo, inspirado en la arquitectura medieval. Gaudí conservó parte de los restos del castillo medieval en su diseño, como homenaje a su historia, y utilizó piedra natural de la zona y mosaicos de cerámica para integrar la torre en el paisaje. Los mosaicos y las formas recuerdan elementos naturales como hojas y estrellas, una marca distintiva del arquitecto. Las almenas y torres recuerdan a los castillos medievales, pero con el toque modernista de Gaudí. La fachada contiene símbolos del escudo de Cataluña, reforzando su conexión con la identidad catalana. El hierro forjado de las rejas fue diseñado por Joan Oñós, un habitual colaborador de Gaudí. Gaudí mezcla aquí elementos góticos y modernistas, rindiendo homenaje a la historia catalana. A lo largo del tiempo, en los años 30, la torre se utilizó como hospital para niños durante la Guerra Civil Española. Durante muchos años fue residencia privada y solo recientemente se abrió al público. La cruz de 4 brazos, orientada hacia los 4 puntos cardinales, un símbolo característico de Gaudí, corona la torre. La Casa Vicens, situada en el popular barrio de Gracia, construida en 1885, fue el primer gran proyecto de Gaudí. A pesar de ser una obra pionera, no recibió la misma atención que otras obras de Gaudí hasta que se abrió al público en 2017. Es un ejemplo de estilo orientalista de Gaudí, influenciado por la arquitectura mudéjar, islámica y asiática. Esta obra marcó el inicio del modernismo catalán, mostrando el ingenio y la atención al detalle que definirían toda su carrera. Gaudí utilizó ladrillos, cerámica policromada, hierro forjado y piedra natural para crear un diseño lleno de texturas y colores. Como en muchas obras de Gaudí, la naturaleza está presente en los detalles arquitectónicos y decorativos, con formas que imitan hojas, flores y otros elementos orgánicos. La Casa Vicens es considerada el inicio del modernismo catalán, marcando el comienzo de la carrera de Gaudí como arquitecto. Las rejas de jardín con forma de hojas de palmas son uno de los elementos más reconocibles y demuestran la creatividad de Gaudí incluso en los detalles funcionales. Estas obras nos invitan a descubrir al Gaudí menos conocido, pero igual de fascinante, dos joyas que enriquecen el patrimonio arquitectónico de Barcelona.